A lo largo de la historia, la búsqueda del conocimiento espiritual ha llevado a muchas personas a explorar filosofías místicas y esotéricas. Sin embargo, no todo lo que se presenta como sabiduría oculta es genuino. En este video, hablaremos sobre la falsa gnosis de Samael Aun Weor, un personaje controvertido que creó su propio sistema esotérico, distorsionando principios gnósticos y mezclándolos con ideas propias para atraer seguidores. Su enseñanza, presentada como una vía de iluminación, es vista por muchos como una mezcla confusa de ocultismo, dogmatismo y control sectario. Pero, ¿qué es realmente la gnosis? ¿Cómo la manipuló Samael para crear su propia doctrina? Y lo más importante, ¿qué peligros existen al seguir este tipo de enseñanzas? Acompáñame a analizar la verdad detrás de la gnosis samaeliana y sus implicaciones. ¿Qué clase de gnosis es esta que reconoce al demiurgo, o Dios creador del mundo, como único Dios, y nada dice del verdadero Dios incognoscible? Todo en los escritos de Samael Aun Weor está orientado hacia el demiurgo. Su gnosis solo reconoce como Dios al demiurgo Jehová. En sus libros encontramos frases como estas: yo, Aun Weor, soy un profeta de Jehová, soy un siervo de Jehová, este es el magisterio bendito de la gran obra del Padre, y otras similares. Ya vamos descubriendo para quién trabaja Samael. ¿Qué clase de gnosis es esta que propugna destruir el yo en lugar de acrecentarlo, y que pretende convertir al hombre en una oveja en lugar de un guerrero? Sobre todo en su opúsculo Técnica para la disolución del yo, uno de sus mensajes de Navidad, están claramente expresadas sus ideas sobre la necesidad de renunciar al yo y disminuirlo hasta anularlo. Samael enseña que se debe renunciar al yo y unirse al todo. Ese todo no es otro que el Dios creador o demiurgo. En sus libros encontramos frases como estas: es necesario desintegrar el ego. Necesitamos la muerte del yo, en todos los planos de la mente cósmica. Solo en ausencia del yo puede la esencia de la mente, Buddhata, despertar para unirse al íntimo y llevarnos al éxtasis. El yo es el origen del error y de su consecuencia el dolor. Mientras exista el yo, existirá el dolor. Cometieron el error de fortificar el yo. Quien no trabaja en la disolución del yo, en cada existencia, se va degenerando más y más hasta que por fin deja de nacer porque se ha convertido en un janasmusiano peligroso. Las escuelas que enseñan la disolución del yo son blancas. Las escuelas que enseñan a fortificar el yo son negras. ¿Qué clase de gnosis es esta que habla de alma y omite mencionar al espíritu prisionero en la materia? Todo en la obra de Samael está encaminado a purificar el alma para entregarla al demiurgo. Nada dice sobre la vía gnóstica de anular el alma para liberar al espíritu encadenado. ¿Qué clase de gnosis es esta, que es devota de la fuerza Kundalini, y nada dice de su siniestra misión en el hombre? Kundalini completa la tarea de disolución del yo, para entregar luego al demiurgo ese cadáver espiritual en que ha convertido a su víctima humana. Samael promueve ese crimen contra el espíritu, y en sus escritos encontramos frases como estas, entre muchas: cuando el yo se disuelve y la serpiente de fuego sube por el canal medular, la divina madre Kundalini, etc. Samael es siervo y admirador de Kundalini, el demiurgo en el hombre. ¿Qué clase de gnosis es esta que venera a los maestros de la logia blanca, siniestros instrumentos del demiurgo y verdugos del espíritu? Samael no solo es un siervo de la logia blanca, sino que desea convertirse en uno de ellos. En sus libros encontramos frases como estas: en nuestra venerable logia blanca hay maestros de todas las razas. Los maestros Morya y KH son de raza amarilla. Sanat Kumara, el anciano de los días, te aguarda en su trono. Sanat Kumara te ofrece un nuevo trono. Nosotros, los maestros de la logia blanca. Fui invitado a una gran asamblea de la venerable Gran Logia Blanca. Los magos negros escribirán un libro para contrarrestar y refutar este libro que la logia blanca envía a la humanidad. Sabed que yo soy Samael Aun Weor, soy vuestro avatara, soy vuestro Buda Maitreya. Un verdadero gnóstico sabe que Maitreya es uno de los demonios más importantes de la logia blanca, como también lo son Morya y Kootumi. Sanat Kumara no es otro que Satán Kumara, el representante del demiurgo en la tierra. Notemos al pasar que la palabra demiurgo comienza con dem de demonio. En varios de sus libros Samael utiliza términos verdaderamente gnósticos para hacer creer que su gnosis es la verdadera. Términos como Cristos Lucifer, Cristo Rojo,
superhombre, Lucifer Nahuatl, Christus Lucifer, etc. Con esto Samael, consciente o inconscientemente, confunde y desorienta a quienes se acercan a sus enseñanzas, anhelando recibir la gnosis auténtica. También encontramos frases aparentemente gnósticas como estas: realizar el misterio hiperbóreo, el Cristo secreto, es el Señor de la gran rebelión, etc. Nadie debe dejarse engañar por estas bellas palabras. En los escritos de Samael, estas son solo palabras y nada más. Como vimos, su enseñanza pertenece al demiurgo Satanás y a sus planes. Por ignorancia o a sabiendas, Samael Aun Weor siempre fue un opositor a la gnosis verdadera y eterna. La técnica del Maituna es una de las armas más formidables para luchar contra el Satanás creador del universo y del hombre, en pos de la liberación y retorno del espíritu. Esta técnica pertenece en sí a la más pura gnosis, pero no en la forma en que la describe Samael. Él intenta ponerla al servicio del demiurgo, utilizando esta técnica para purificar el alma y disolver el yo. Tarea imposible. El Maituna solo es útil para despertar y liberar el espíritu eterno. En la gnosis de Samael solo sirve para perder el valioso tiempo. Es común que dentro del movimiento gnóstico de Samael Aun Weor se comenten las dificultades que existen para disolver el yo entre quienes practican el Maituna. Inconscientemente o no, Samael intenta poner el Maituna a trabajar para el demiurgo y sus planes. Lo hace para purificar el alma, disolver el yo y fusionarse con el demiurgo. Es una forma de ocultar y confundir sobre las características verdaderamente gnósticas que posee esta técnica. La equivocación de Samael con respecto al Maituna, en lo que se refiere a la compañera tántrica, es muy grave. Un verdadero gnóstico sabe que la compañera de Maituna nunca debe ser su esposa o mujer amada. La pareja tántrica debe ser una representante de Kali, no de Eva. Eva nos conduciría al perfeccionamiento del alma y a la muerte del espíritu. Kali nos conducirá a la muerte del alma y a la liberación del espíritu. Además, Samael no brinda en sus escritos la técnica completa. Del yoga sexual solo revela la mitad, el Maituna. A la otra mitad, la ingestión de los elixires transmutadores, se cuida muy bien de ocultarla. Esta segunda mitad produciría un auténtico horror en el demiurgo. No podría digerirla, y Samael no desea importunar a su amo. Samael no habla de los kalas porque el demiurgo aborrece de ellos. Aquí tenemos las verdaderas intenciones de Samael: confundir y desorientar para conducir eficazmente a sus seguidores como ovejas hacia la fusión destructora y satánica con el demiurgo. Si la gnosis de Samael fuera verdadera, trataría de liberar a los espíritus encadenados para permitir su retorno al mundo de donde provienen. Si la gnosis de Samael fuera una gnosis verdadera, orientaría a sus discípulos hacia la oposición frontal y definitiva contra el demiurgo Satanás y su creación. La principal costumbre del demiurgo es el plagio, la imitación sin citar las fuentes. Todo el universo creado por el demiurgo es una burda imitación de los mundos verdaderos, pero eso el demiurgo no lo dice. Con unos pocos elementos, combinados y repetidos infinidad de veces, el demiurgo ha realizado toda su defectuosa creación. Además, como plagiador es inmensamente torpe. Samael, como digno siervo del demiurgo, tiene el mismo vicio: copiar a otros autores sin jamás citarlos, como si él fuera el legítimo creador de esas ideas y escritos. Como el demiurgo, Samael copia y fagocita, no puede hacer otra cosa. Una vez le pregunté a un instructor del grupo de Samael por qué los libros de este estaban tan llenos de plagios. El instructor me respondió: no son plagios, todo conocimiento no pertenece a su autor sino a la humanidad. Yo le contesté: estoy de acuerdo con eso, pero ¿por qué no cita a los autores originales? El instructor dio media vuelta y se retiró sin pronunciar palabra. Todos los escritos de Samael son copia de otros autores, por eso cedió todos sus derechos de autor. Claro, si no eran obra de él. Samael asistió a los cursos de Krum Heller. Samael copió de Krum Heller todo lo referente al Maituna. La fórmula del Maituna está en 2 libros de Krum Heller. En el libro Rosa Cruz, capítulo 12, la fórmula está en latín: Immissio membri virilis in vaginam sine ejaculatio seminis. En el libro Curso Zodiacal, la misma fórmula está en castellano. Samael presenta la fórmula como un descubrimiento propio sin revelar que la tomó de su maestro Krum Heller.
No contento con esto, Samael copió la mayoría de los títulos de los libros de Krumheller para los suyos propios. Krumheller escribió y publicó Curso Esotérico de Magia Rúnica, Rosa Esotérica, Logos Mantra Magia, La Iglesia Gnóstica y Curso Zodiacal, entre otros. Varios libros de Samael llevan estos títulos: Tratado Esotérico de Magia Rúnica, Rosa Ígnea, Logos, Mantram, Teurgia, La Iglesia Gnóstica y Curso Zodiacal, entre otros. ¿Simple casualidad? También le copió a Krumheller el ritual de iniciación, la misa gnóstica y el ritual del matrimonio. No satisfecho aún, después de estos plagios, Samael se encargó de denigrar a Krumheller por el resto de sus días. Samael copió mucho de Gurdjieff, aunque nunca lo dijo. El problema es que utilizó una pésima traducción en 3 tomos, llena de errores, y esos errores fueron trasladados así a la obra de Samael. Por ejemplo, él utiliza la palabra kundartiguador, cuando en la traducción correcta la palabra es kundabuffer. Lo mismo la palabra Hanas Musiano, la tomó de Gurdjieff. Todo lo que Samael escribe en técnica para la disolución del yo, los yoes, la autoobservación, el recuerdo de sí, etc., está copiado de Gurdjieff. Hasta los títulos de los capítulos de Relatos de Belcebú a su nieto, de Gurdjieff, son utilizados por Samael como títulos para los capítulos de sus mensajes de Navidad. Ouspensky, el discípulo más famoso de Gurdjieff, tampoco se salvó de la manía plagiadora de Samael. Samael copió de Psicología de la posible evolución del hombre, los elementos para su libro Psicología revolucionaria. Samael plagió de fragmentos de una enseñanza desconocida los elementos para algunos de sus mensajes de Navidad. La segunda versión del matrimonio perfecto, de Samael, está copiada de un nuevo modelo del universo, de Ouspensky. Uno de los autores a los que más ataca y calumnia Samael es a Omar Cherensi. ¿Será porque también copió sus ideas? La frase que tanto repite Samael para referirse a Kundalini es la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, y este es precisamente el título de uno de los libros de Cherensi. Si Samael lo odia tanto, ¿por qué repite tanto sus frases? También encontramos copias textuales de las estanzas de Tsian de Blavatsky. Dice una de las estanzas: escuchad, los hijos de la tierra, a vuestros instructores, los hijos del fuego. En Rosa Ígnea de Samael encontramos lo siguiente: hijos de la tierra, escuchad a vuestros instructores, los hijos del fuego. ¿Qué parecidas son ambas frases? El lector que se tome el trabajo de revisar la obra completa de Samael comprobará que todos los plagios que citamos son menos del 1% de todas las copias que hay allí. Hay muchos plagios más. Plagió El arte de vivir, de Krishnamurti, para escribir Educación Fundamental. Todos los conocimientos de Samael sobre Cábala están copiados del libro La Cábala Mística, de Dion Fortune. El ritual funeral está copiado del libro tibetano de los muertos. La teurgia gnóstica está copiada de Dogma y Ritual de la Alta Magia, de Eliphas Levi. El secreto para viajar por los aires del misterio está copiado del Grimorium Verum. Las invocaciones a los reyes de los 4 puntos cardinales está copiado del Grimorio del Papa Honorio. Los exorcismos para los días de la semana están copiados de Heptímeron, de Pedro de Apono o Pietro de Abano. Ni siquiera el brujo Aleister Crowley se salvó de ser plagiado por Samael, ya que éste copió de aquel varios de sus rituales. He expuesto algunos de sus plagios, imagínense lo que serán sus contradicciones. Parte de lo que he dicho lo he tomado de los artículos ¿Por qué me fui?, de Julio Medina V, y ¿Por qué abandoné la gnosis?, cuyas lecturas recomiendo firmemente. De más está decir que los gnósticos de Samael han tratado de denigrar a Medina V por todos los medios. ¿Era Samael un hombre humilde o un megalómano que se creía Dios? Lean sus libros, si disponen de paciencia, y encontrarán frases como estas: sabed que yo soy Samael Aung-Weor, soy vuestro avatara, soy vuestro Buda Maitreya, yo, Samael Aung-Weor, Buda, Maitreya Kalki Avatara de la nueva era acuaria, e infinidad de títulos autoconferidos más. También el nombre que eligió para denominarse es rimbombante. Nació como Víctor Gómez y se hizo llamar Samael Aung-Weor. ¿Suena mejor? Leyó una frase en la Biblia: vendrá un ángel llamado Samael, y se le ocurrió que bien podría ser él ese ángel y hacerse famoso. Su esposa, Arnolda Garro,
Cambió su nombre por el de Maestra Litelantes. Suena aún mejor. Otro se autodenominó Maestro Lakshmi, la diosa hindú del dinero, etc. ¿Para qué continuar? ¿Sabía Samael que su sobrenombre significa ángel de la muerte y del envenenamiento, y también veneno de Dios? No nos extrañemos de ello. Creyó que Kundalini lo había transformado en un Cristo en un miembro de la logia blanca. Ávido de poder y reconocimiento, deseaba transformarse en Jesucristo. Dicen que una vez estuvo 3 días y medio como muerto, y luego dijo que había resucitado, transformado en Jesús. En el libro El proceso de Samael Aunweor, escrito por uno de sus hijos, se relatan sus últimos días de enfermedad y su fallecimiento. Como rehuía de los médicos y se automedicaba con yuyos, una simple dolencia se le complicó y murió. Samael decía que eran necesarios esos sufrimientos, como los que padeció Jesús, y que él también resucitaría después de muerto. Después de su muerte, sus familiares y discípulos esperaron en vano su resurrección durante unos días, luego lo sepultaron normalmente. Primero esperaron que resucitara en su propio cuerpo. Cuando comprobaron que el cadáver se descomponía, dijeron que Samael resucitaría, pero en otro cuerpo, no en el propio. Aún lo están esperando. Aunque ahora han surgido varios que afirman ser la reencarnación de Samael. Quiso ser Jesús, quiso ser un salvador del mundo, quiso que después de muerto lo invoquen y le pidan solucionar problemas, como si fuera un santo. Para justificar su fracaso solo atinó a decir antes de morir: me traicionaron los chichimecas. Cuando uno ve sus películas y videos, advierte que Samael se comportaba como un loco, un enajenado, un paranoide. Algunas de sus profecías: a los 1000 llegamos a los 2000, no antes del 2000, el planeta Hercóbulos chocará contra la Tierra y será el fin del mundo. Todas sus profecías son similares a estas. Samael fue un buscador, pero nunca pudo hallar la gnosis verdadera. Nunca se le ocurrió rebelarse contra la obra y las leyes del demiurgo. Vivió en la confusión y sembró, a sabiendas, por doquier esa confusión. Elaboró una gnosis falsa al servicio del demiurgo para extraviar a los incautos. La gnosis de Samael es una religión sinárquica más, al servicio del demiurgo Satanás, y es perfectamente opuesta a la verdadera gnosis inmortal y eterna. Samael no menciona al incognoscible ni al espíritu encadenado. Su devoción es hacia el demiurgo y el alma. Nunca se refiere al Dios creador o a su creación como satánicos. Al contrario, los ve perfectos y se comporta como un siervo frente a ellos. Entonces, ¿qué clase de gnosis es esta? Conclusión: no debió haberse llamado Samael Aunweor. Lo apropiado hubiera sido Samael aún peor.